Bueno, el problema 3, a ver si es este que decís, convertir los siguientes números decimales, ese no, de binario me decías vos, Ah, sí, decimal era, decimal, es cero. decimal, convertir Sí, el ejercicio. de decimal a hexadecimal, ese es el 3. Sí, Y sí, ese. el 2 era No, de decimal a binario. sí, 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 el 2 lo puedo hacer. El 3 me quedé trabado. Usando el método de los pesos. Bueno, son iguales estos dos problemas, básicamente. O sea, y usar el mismo método, el método de los pesos. Eh, Nada más que en el problema 2 hay que pensar con pesos del binario. Viste que los pesos son las potencias de la base del sistema. ¿Eso lo tenés claro? Sí, Que en sí, sí, binario, como vosotros en decimal, viste que en decimal nosotros formamos todos los números con potencias de 10, sí, porque nosotros formamos números con unidades, decenas, centenas, es decir, las unidades son la base 10 del sistema decimal elevado a la 0. ¿Sí? Después sí, tenés 10 elevado a la primera, que serían las decenas, 10 elevado al cuadrado, que serían las centenas, es 100, 10 elevado al cubo, que es 1000, ¿sí? Las unidades de 1000, y así sí. sucesivamente. Bueno, de la misma forma hay que pensarlo en los otros sistemas. Cuando vos trabajas en binario, son lo que nosotros llamábamos unidades, decenas, centenas en nuestro sistema. En el sistema binario es 2 elevado a la 0, a la 1, a la 2. O sea que Sí, todos los números hay que formarlos con cantidades que sean 1, 2, 4, 8, 16, 32, que son las potencias de 2. ¿Sí? Eh, ajá, sí, y además hay que tener en cuenta que además de usar nosotros unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etc., también multiplicamos a cada uno de estos por un número de 0 a 9. ¿Sí? Para decir ajá, cuántas unidades hay, cuántas decenas hay, cuántas centenas hay. Bueno, lo mismo pasaría en el binario. ¿Sí? ¿Sí? sí, Unidades hay en todos los sistemas. ¿Sí? A los otros ya no les ponemos nombres. O sea, 2 a la 0 es 1, que serían las unidades. 2 a sí, la primera es 2. Bueno, hay que ver cuántos de ese pesos 2 tenemos que usar para formar el binario. Pasa que en binario no tenemos 10 dígitos como en el decimal, del 0 al 9, sino que usamos 0 y 1 nada más. claro. ¿Sí? Entonces, esa potencia que usamos, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, la consideramos o 0 vez o una vez, porque esos son los dígitos que tenemos en el binario. En el Sí, hexadecimal es más complejo, porque en el hexadecimal la base es 16, ¿no? sí, En el hexa la base es 16. Entonces tenés que conjugar las dos cosas acá. Tenés que conjugar primero los pesos. Ahí se formarían con potencias de 16. O sea, sí, 16 a la 0, que es 1. Las unidades están en todos los sistemas. 16 a la primera, que sería 16. 16 al cuadrado, que es 256. 16 al cubo, que es 4096. Bueno, y así sucesivamente. claro, yo Pero, estaba haciendo eso, sí, pero sí, no me quedaba el número. O claro, sea, no, nunca llegaba el número. está bien, porque lo que tenés que tener en cuenta además es cuántas veces vas a considerar cada peso para Sí, formar toda la cantidad completa. Por ejemplo, acá en el A vos tenés que formar, esto sería 910.460. Entonces tenés que ver sí, de esas potencias de 16, cada una, cuántas veces las vas a considerar. Ese es el sí, método, este es este método, ¿sí? El otro método es el de las divisiones sucesivas, que ese es el ejercicio 4, ¿sí? Pero con cualquiera de los dos se podría pasar de decimal a hexa, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, si miramos en el apunte, ahí cambié, no sé si viste el cambio de apunte. ¿Ves ahí el otro apunte? sí, sí, veo, veo. Bueno, acá hay un ejemplo hecho, a ver, déjame que lo encuentre, de sistema de base 2, hexadecimal, a conversión. Acá está, conversión, este no. De decimal a binario y a hexadecimal, método de los pesos. Este es el que estamos pidiendo acá en el problema, en los del ejercicio 3. ¿Sí? Sí, Eh, Fíjate que se parte del peso expresado en decimal del sistema al que se quiere convertir, que tiene el valor, un valor más cercano, menor al número que nosotros tenemos. ¿Sí? Eso es lo primero que dice, ¿ves? Dado un número decimal a convertir, ese sería el número que sí, vos querés convertir, esos 910.000 y pico, se parte del peso expresado en decimal del sistema al que se quiere convertir, que tiene un valor igual o menor
más próximo al mismo, o sea, más próximo al número, ¿sí? Entonces, Sí, sí. vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos 910.000. Vamos ahí a la pantalla donde está el ejercicio. 910.000. Entonces, empezamos a ver los pesos primero del sistema hexadecimal. Nosotros tenemos 1, 16, 256, hasta ahí vamos bien, todavía no llegamos a 910.000. Seguimos. Por ejemplo, 16 al cubo hacemos. Uso la calculadora. 16 elevado al cubo. Eso es 4.096. Todavía estamos lejos de Sí, 910.000. Seguimos. 16 elevado a la cuarta. 16 elevado a la cuarta. Eso es 65.000. sí, Todavía estamos lejos. 16 elevado a la quinta vamos a hacer. 16 elevado a la quinta. Eso ya nos da 1.000.000. Ya nos pasamos. claro. Ahí ya me ha pasado. O sea que a la cuarta. 16 a la cuarta. Sería, en principio, el primer peso que tengo que usar. Claro. 16 elevado a la cuarta, que era 65.000. Ujú. ¿Cuántas veces voy a considerar ese peso? Es el tema ahora. ¿Sí? Si lo Claro. considero, por ejemplo, para llegar a 910.000, ya si lo considero 10 veces, estaría en 650.000. No, si lo considero una vez, estaría en 65. Sí, está bien lo que digo. Sí, Si lo considero 10 veces, estaría en 655.360. O sea que tengo que considerarlo más de 10 veces. Fíjate que ajá, como es el sistema hexadecimal, vos a cada peso, como máximo, lo podrías considerar 15 veces. Porque ya si fuera 16 veces sería la potencia que le sigue, esa que era 1.000.000 y pico y nos pasamos. Entonces, sí, esta potencia que encontraste vos, que es la más chica y más cercana al número, tenés que empezar a multiplicarla desde 1 hasta 15 como máximo. sí, ¿Sí? Entonces, si la considero 11 veces, por ejemplo, lo multiplico por 11, daría 720.000. Vamos a probar por 12, 786.000. ¿Sí? Y si multiplico por sí, 13, a ver, 851.000. Ya si lo multiplico por 14, 917.000. Ya me pasé ahí. ajá, claro. ¿Está bien? Entonces, a ver si lo puedo escribir por acá. Espérame que lo tomo del otro lado. Ahí está. Si tengo alguna potencia por acá, acá tengo una potencia. Es esto de acá, ¿ves? Sería esto de acá. Sí, Yo hago 16 a la cuarta. sí, Eso me daría igual, espera que lo anoto, me daría igual a 65.536, ¿sí? Entonces ahora tengo sí. que ver por cuánto lo voy a multiplicar acá, para llegar lo más cercano posible a este número, a los 910.000. Ah, ¿Eh? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar acá? Bueno, llegamos a sí, la conclusión de que es 13 lo más cercano. ¿Sí? Si lo sí, multiplico por 13, lo que haría es esto, 13 por ese número. O sea que tengo que buscar dos cosas. Así se forman los números en todos los sistemas. Vos tenés, por ejemplo, vos tenés 5.000 en nuestro sistema. ¿Sí? sí, 5.594. ¿Sí? sí, sí. Vos sabés que ahí tenés que arrancar por miles, ¿no? Vos tenés miles en tu número. Entonces vos Ajá, decís, bueno, 5.000, para que te lo noto acá abajo. 5.592, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, acá tengo que hacer potencias de 10, porque si está en decimal, ponele que está en decimal, ¿sí? Como sí, pensaríamos nosotros es esto, en nuestro sistema. Vos haces 10, que es la base del sistema decimal, elevado a la cuánto. Y lo más grande que tenés es al cubo. ¿Sí? claro. 10 al cubo sería 1.000. Porque si haces Sí, 10 a la cuarta ya te da 10.000. Te pasás de los 5.000 que tenés acá. ¿Está bien? Pero claro. estos Sí, sí, miles, ¿cuántas veces lo tenés que considerar? Y 5 veces lo tengo que considerar. Para formar los 5.000. ¿Está bien? sí, ¿Sí? ¿Está ahí? Después, ¿qué hago? Bueno, sí, sí. después sigo sumando. Con eso yo formé los 5.000 en nuestro sistema. Entonces ahora que tenés que seguir sumando. ¿Cuánto? Bueno, ahora tenés que buscar las centenas. Si las centenas se forman con 10 al cuadrado. ¿Y cuántas centenas tenés en este número? Y eso es lo que tenés que ir viendo, pero ahora lo tenés que ir viendo en el hexadecimal. Las potencias son de 16. Acá dirías, bueno, Sí, 10 al cuadrado son las centenas. ¿Cuántas centenas tenés? 5. Bueno, 5 por 10 al cuadrado tenés que hacer. Y así con cada posición. claro, sí. En nuestro sistema es mucho más simple esto, ¿no? Acá faltaría el más. Más, no, ahí va. 5 por 10 al cuadrado, acá hay.
más. Y ahora, bueno, vendrían las decenas, o sea, 10 a la primera. Sí, 5 Puede por ser que el... alguna tenga un 0 y no se considere. Por ejemplo, acá si Sí, fuera 0, no, 02, en lugar de ser 9202, bueno, ¿cuántas decenas tengo? Ninguna. Entonces el número que le claro, corresponde es 0. es 0, ¿Sí? sí. Y por último, las unidades. ¿Cuántas unidades tenés? 2. 2 por 10 a la 0. Claro, ¿Sí? Para que copio esto, así lo completamos ese. 2 por 10 a la 0. O sea, 10 a la 0, que es 1, unidades, tendrías 2. Bueno, acá claro. pondríamos 2. Entonces, ¿cuál es el número en decimal que tendrías que escribir? Y son estos valores que puse acá. 5, 5, 0 y 0 2, y 2. Que nosotros, como pensamos en decimal, ya sabemos, al ver este número, claro, cuánto equivale. Bueno, pero en hexadecimal no sabemos. Entonces hay que ir claro. haciendo eso. Ah, Fíjate que ok. esto daría 917.000. No, eso es por 14, por 13. Por 13 daría, espera que lo hago, 13 daría 851.968. ¿Sí? Sí, Fíjate que en el ejemplo, ¿dónde está el ejemplo? Yo armé una tablita. ¿Sí? ¿Dónde estaba el ejemplo? Conversión de decimal a binario de hexadecimal por los pesos. Acá está. ¿Sí? Yo armé esta tablita. Entonces, sí. arranqué acá, ¿ves? Poniendo pesos y el más cercano, espera que la copiamos, así lo hacemos de esta forma del otro lado, lo vamos haciendo. Hago un paso o dos y después lo completás vos. Si Sí, no, sí. vemos el ejemplo y después lo haces vos solo, así completás el ejercicio. ¿Sí? Ya está. Fíjate que yo quería convertir, en este problema, yo quería convertir el número, pero este fue a binario, pará. Vamos con este que es de hexadecimal. El número, este es binario también, acá tenemos uno en hexa. Vamos a copiar este. O lo vemos acá mismo, no hace falta copiarlo. ¿Ves? El Sí, número era 18.000, no, sí, 18.956. Entonces yo sí, empecé a buscar qué potencia es la más cercana. Fíjate que es, perdón, de las potencias no, de los pesos. En hexadecimal tenés 16. 16 al cuadrado, 256, 16 al cubo es 4.096. ¿Sí? Y ya si hago 16 a la cuarta, ya me voy. ya te Era paso. Sí, 65.000 y pico. Entonces me quedé con sí, 4.096. Está bien, pero ¿cuántas veces lo tengo que considerar para llegar lo más cercano a este número? Eso es lo que vos tenés que ver. ¿Sí? Entonces, claro. yo fui viendo, bueno, dije, ya si lo considero 10 veces, me voy mucho, me voy a 40.000. Si lo considero 5, entonces pienso en 5 ahí. Ya rápidamente se puede ir tanteando y llegando, ¿no? Si multiplico por Sí, sí, 5 son 20.000, 20.480, me pasé. Entonces 4.096 por 4, 16.000, ahí está. Por eso lo tengo que considerar hasta peso 4 veces. Y este sí. producto de estos dos lo pongo acá abajo. ¿Sí? Ah, sí, Y sí. lo voy sumando al anterior. Lo voy sumando a lo que obtuve anteriormente. Pero como fue recién la primera suma, no hay que sumar a nada. Este es el primer resultado que obtengo. El producto de Sí, este sí. por este. 16.000. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que ver de la siguiente potencia, 256. ¿Cuántas tengo que usar de esas? Ahí ya ahora tengo que usarlas todas las que siguen para abajo. Fíjate que las puse todas, ¿sí? Sí. Hasta llegar a la unidad que sería 16 a la 0. Bueno, 256, ¿cuántas veces la tengo que usar? Y sumársela a 16.384, que fue la suma anterior, digamos, por decirlo de alguna forma, para llegar a este Ujú, número. Y no pasarme. Y no pasarme, ujú. ¿sí? Entonces ahí tengo que empezar a tantear. 16.384 fue el anterior, ¿sí? Fue este. Sí, Bueno, 256, si le sumo 1, me da 16.000 y pico, o sea que hay que sumarlo bastante más, porque fíjate, de 16.000, si le sumás 2.000 y pico, llegás a 18.000 recién. O sea que, por sí, ejemplo, tendría que sumarle, es fácil con la calculadora, porque pones el valor este, pones este que está acá, ¿sí? Pones más ujú. 256 por, y ahí vas probando, y podés ir borrando el valor que pusiste antes, no sé, Claro, sí, por sí. 5, 17.000, todavía falta, por 6, todavía falta 17.000, por 8, 18.432, ahí nos vamos acercando, ¿ves? A Sí, 18.956. Por 9, 18.688, todavía falta. Por 10, 18.944, ahí estamos cerca. Ya si le sumo 16 sí, más, o sea, si multiplico por 11 me paso. 19.200, ya me claro. pasé.
Entonces, 10 es. Pero acordate que en el hexa, ay, acá porque no lo reemplacé este, mirá, me lo comí acá. En el hexa, 10 es A. Sí. ¿Eso lo tenés claro? Ah, está bien. Sí, no lo entendía eso. Ahora, sí, sí, sí. En el hexa no se usan dos dígitos. Como todo sistema Está bien, está bien. posicional, se usan siempre un dígito para representar cada cantidad. En el hexadecimal es del 0 al 9 y de la A a la F. La A es el No, está bien. 10, la B es el 11, la C es el 12, acá tendría que ser C, ¿ves? Yo le puse 12 Sí, sí. acá, pero en realidad esto tendría que haber sido C directamente ahí. ¿Mm? No, está bien. Es lo Claro, mismo, acá entiendo. si pones 12 no pasa nada. Si en el cuadrito pones 12 Sí, no sí. pasa nada. Y si acá pones 10 no pasa nada. El tema es cuando pones el resultado, el 10 tiene que ser A y el C tiene que ser, la 12 tiene que ser C. Ah, está bien. ¿Está? Bueno, y así seguís con Sí, sí. cada potencia. Una vez que obtuviste este número, lo escribís acá y ahora vas a la siguiente potencia. Así hasta 16 a la 0. Sí, ¿De acuerdo con eso? sí, sí. Y Está bien. después están los de los decimales, los que tienen decimales. En los que tienes decimales hay que seguir después. Hay que Sí, seguir a la menos sumando, uno, a la menos pero seis. en lugar de usar potencias positivas, empezás a usar potencias negativas, ¿ves? Sí, sí. ¿Cuántas Sí, se entiende. veces 16 a la menos 1, ¿sí? Lo vas a utilizar para formar ahora la parte decimal? Es decir, ¿ves que puse una doble raya acá? Vos Sí, trabajás con la parte entera por un lado y con la parte decimal por otro lado. Pasa que en la parte sí. decimal hay veces que no da justo y te va a dar irracional. Podés seguir poniendo, ¿ves? 16 a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, y sigue el número. Y a veces nunca podés llegar a 0,72, por ejemplo, acá. Sí, Sí. acá creo que da justo. ¿Ves? Si hago 1 sobre 16, por ejemplo, esa es la primera potencia negativa, ¿no? Para la parte decimal. Sí, 1 sí. dividido 16, ¿sí? Y tengo que ver por cuánto lo tengo que multiplicar para estar lo más cerca de 0,72 ahora. ¿Sí? O sea, Sí. este 1 sobre 16 es 0,0625. ¿Ves? Yo lo multipliqué por B acá, que sería 11. Lo multipliqué por Claro. 11 y da 0,0, esto que está acá abajo, 0,6875. Si ya lo multiplicaba por 12, me pasaba, porque daba 0,75. Entonces es 11 la primera. ¿Sí? Ahora, Sí. sigo sumando con la siguiente potencia, 16 a la menos 2, que es 1 sobre 256. ¿Cuántas veces tengo que sumarlo? 8 puse acá. Y eso me da 0,71875, que todavía no llegó a 0,72. Entonces Sí. sigo usando potencias negativas, otra más chica todavía. 1 sobre 4096. Y eso lo usé 5 veces. A ver si da justo ahí. Creo que en este caso daba justo. 1 sobre 16 por 11 más 1 dividido 256 por 8 puse, más 1 sobre 4096 por 5. No, eso da, fíjate, da 0,719971. ¿Sí? Yo lo corté ahí y ya redondeé a 0,72 ahí, porque Ah, estaba sí. muy Sí, sí. cerca. Pero esto por ahí podés Claro. seguir hasta el infinito y nunca encontrar este número. ¿Sí? En la parte Sí, sí. decimal. Entonces, ponés dos o tres como máximo, acá como hice yo 3, y ya redondeás en el último porque estás cerquísima de ese valor. En otros por ahí te da justo. Sí, sí. Claro. ¿De acuerdo? Sí, Pero creo que sí. para la parte decimal empezás a poner potencias negativas, siempre empezando por la más cercana, ¿no? Vos terminaste con 0 Sí, acá, hay que arrancar por una. Y hay que considerarlas todas, ¿sí? Si alguna no tenés que poner ningún peso, le pones 0. Creo que había algún ejemplo, acá por ejemplo, el que vimos antes, ¿sí? En este que estábamos sí. viendo antes, 16 a la 1, que es 16, no hay que considerar ninguna. Claro. Porque si le sumo 16 a esto, me paso ya en el próximo, al número que tengo acá. Eso quiere decir que 16 a la 1, lo que son pues peso 16, no hay que considerar ninguno. Claro. Porque fíjate que era 44 acá, Sí. ¿sí? Y unidad, si le sumás 16 a 44, ya te pasás de 56, por eso no hay que considerar ninguna. Claro, sí. ¿Eh? Pero unidades, sí, unidades hay que considerar 12 más. Los 44 más los Claro. 12 te dan los 56 que están acá atrás. Bueno, ¿qué otras consultas tenés? Después. No, me trabé ahí. Después. Creo que el 4. El 4 es ya con el método de las divisiones, el 4. ¿Sí? Sí. El 4 hay que convertir el número decimal a binario, pero con el método de las divisiones. Ese es fácil, que sería, acá tenés el ejemplo también. Este que está acá. Ajá.
¿Mm? No, sí, sí, Arrancás con... igual. Ah, lo tenés claro, está. No, Tenés que no, sí, seguirlo igual nada lo más. reviso. Sí, Ah, sí, ok, sí. ok. No, me había trabado en el 3 por eso. En Nada el más. 3, sí, creo que es el más difícil de los métodos este. Igual siempre está la alternativa de hacerlo con el de las divisiones, que es este. Sí, ¿Sí? sí, sí, está. Y no sé si querés, si buscas en internet vas a encontrar aplicaciones para, así, páginas donde podés convertir, poner el número y te lo convierte para verificar si querés. Ah, sí. Sí, Si sí, no, sí. las mismas calculadoras tienen también. Yo uso calculadora en el celular. Esas tienen también para Sí. convertir. Pero bueno, el tema es saber hacerlo. La calculadora te Ah, va a sí, servir para corroborar nada más, si está bien o mal. Pero el tema es claro. saber usar estos métodos, ¿no? Sí, Todo viene, no sé si leíste la introducción de este tema de las conversiones, en que las computadoras, los sistemas de cómputo, trabajan en el sistema binario. Entonces, toda la claro. información que nosotros manejamos de una forma, dentro de la computadora tiene que ser binaria. Todo se Claro. transforma a binario. Cuando vos grabás un artwork, vos dibujás en AutoCAD o en SolidWorks y después lo grabás, ¿sí? Eso finalmente va a Sí, terminar siendo una información binaria para que la computadora la pueda manejar, para que la pueda guardar y para que te la pueda mostrar nuevamente cuando vos abras los archivos, ¿no? claro, claro. Y como el binario lleva mucha cantidad de información, viste que necesitas muchos unos y ceros para representar el binario, Sí, sí, sí. nosotros solemos también, cuando hacemos cálculos o conversiones, expresarlos en hexa, porque es mucho más corto expresar en hexa. ¿Sí? Que usas menos dígitos siempre en hexa. Sí, Cuanto más dígitos tiene el sistema, el hexa tiene 16, por ejemplo, ¿sí? Más corto se puede escribir un número. O sea que en el binario sería el que más necesitas. Pero el binario es el más simple de todos para lograrlo técnicamente después. Los dispositivos conviene que sea binario para facilidad, porque son dos estados que tenés que registrar, o ceros o unos. Es mucho más claro. fácil tecnológicamente construir un dispositivo que pueda almacenar información como ceros y unos, que tuviera que almacenar 16 estados distintos. ¿No? Bueno, nada más. No, creo que nada más. Bueno, nos vemos entonces a la tarde en Sí, termodinámica, dentro de un rato. Bueno, dale. hasta luego. Muchas gracias. De Chao, profe. nada, hasta luego.